En el 540 de AM, Heraldo Radio, Estado de México. Te iba a comentar que ya tenemos en la línea, como todos los jueves, a nuestro compañero Daniel Serrano, quien hoy nos trae un tema muy interesante, la reforma de Estado. Daniel, buenas noches. Alejandro, Hugo, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué pues bueno, cuéntanos. Lo que inició como una presentación de algunas iniciativas de ley en la Cámara local, en la Cámara de Diputados y Diputadas del Estado de México, poco a poco se fue transformando y algunos medios de comunicación lo recogieron como la presentación y el propio senador Higinio Martínez lo fue presentando como una reforma de Estado en el Estado de México. Y aquí hay que decir que no se refería a una reforma de Estado en términos de la demarcación, sino una reforma de Estado en términos políticos y legales. Y creo que vale mucho la pena aclarar con el auditorio y qué es eso de una reforma de Estado. Esto que presentó el senador Martínez puede ser calificado como una reforma de Estado, por eso vale la pena primero indagar. Una reforma de Estado se puede entender como un conjunto de modificaciones políticas, económicas, sociales, en la propia administración pública, en los órganos electorales, que van a cambiar la naturaleza del Estado, no como demarcación, sino el Estado como institución, en un determinado momento. Quizá lo que nosotros ubiquemos como una de las reformas de Estado más recientes que sufrió el país fue la del salinismo, con el inicio de las privatizaciones y el sello más característico de los gobiernos neoliberales, incluso la reforma al sistema educativo. También es muy posible que estemos atestiguando otra gran reforma de Estado encabezada por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al elevar a rango constitucional y dotar de universalidad los programas sociales que no tenían anteriormente este corte, y también conllevar incluso el delito de corrupción para convertirlo en un delito grave. Y este tipo de reformas, con este calado, con esta profundidad, con estas implicaciones en la vida cotidiana de la población, son lo que los teóricos más o menos coinciden en que se puede denominar una reforma de Estado. Entonces, ¿qué fue lo que se presentó en la conferencia de prensa de esta semana por parte del senador Higinio Martínez? Anunció, por un lado, la reducción de síndicos y de regidores, algo que ya había parafraseado el propio licenciado López Obrador. Dijo que en el país, no solo en el Estado de México, había demasiados síndicos y regidores. Y se da este anuncio de una reducción. Vale la pena que la gente pudiera tener acceso al texto completo de esta iniciativa y se podrá dar cuenta que no existe ni un solo dato de cuál sería el ahorro al reducir este número de regidoras y de regidores y de síndicos en el Estado de México. Es una iniciativa que consta de 6 páginas y que no tiene, nunca refiere cuál será el ahorro. Y el otro anuncio es la decisión del municipio de Ecatepec, que ya ustedes comentaban, de que es más bien una reforma de carácter administrativa. Y se habló también de algunas reformas constitucionales, se habló de una comisión que trabajaría una reforma constitucional. Sin embargo, no se dijo quiénes integrarían eventualmente esa comisión y cuáles serían los mecanismos de trabajo. Tomando en consideración lo que ya definimos entonces como reforma de Estado y esto que presentó el senador Martínez, quizá él sea víctima de lo que ha pasado con otros legisladores que confunden de manera muy frecuente una reforma administrativa con una reforma de Estado, que en este caso, por lo que está planteando el propio presidente de la República, me parece que no está ni cerca de estar. Pues sí, es muy ambicioso llamarlo reforma de Estado cuando en realidad pues es bastante acotado y poco compartido, poco socializado el proyecto. No sé si tú compartas un poco la visión de que hay ahí un problema de estas tribus, no tribus que existen, no existen ahí en Morena. Me parece que lo que presenciamos fue justamente un espectáculo de reacomodo
utilizando todos los recursos públicos, todos los recursos de la propia Cámara, para un reacomodo de un grupo político, ni siquiera en un partido político, sino en un grupo político, alguien que se sentía rebasado de qué tamaño será el desorden de ese equipo político, que tiene que intervenir la figura más importante para decir aquí el que manda soy yo. Y ahora tratan de ponerle la cobertura de una reforma de Estado. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Esto se tendrá que ir definiendo en las siguientes semanas, y aquí en tu espacio, en este, como tú le llamas, asunto de todos y todas, ya nos irás contando, Daniel. Así es, vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Daniel Serrano, nuestro colaborador, columnista del Heraldo de México y colaborador de este espacio en De Frente Estado de México. Muy buenas noches, Daniel. Nos vemos, un saludo a todas y a todos.